Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, me salvó y ya me guarda para sí.
Estimados hermanos, el tema de hoy es el tipo de vida de los convertidos. El jueves pasado decíamos que la conversión en Cristo cambia la vida. Hoy sería conveniente que hablásemos del tipo de vida que vive un verdadero convertido. Con esto queremos aclarar que la vida de un hijo de Dios no la determina el criterio que cada uno tenga sobre este asunto, sino que es el mismo Señor, en su voluntad santa, expresada en su palabra, quien nos dice qué es agradable delante de Él y qué no lo es. En otras palabras, Dios nos dice qué tipo de vida viven sus redimidos. Esto es importante para entender las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Efesios 5, 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los convertidos viven imitando a Dios. Los creyentes imitan el amor de Dios expresado por Cristo en la salvación. Ese amor es recibido por los creyentes cuando conocen a Dios. Efesios 5, 1 al 2, como hemos leído hace un momento, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y en 1 de Juan 4, 7 al 8 se nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como vemos por este texto, el amor en la vida de un creyente no es algo opcional. El amor es la evidencia de conocer a Dios y ser conocidos por Él. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Por tanto, es en ese amor de Dios hacia los creyentes, que ellos deben mirar para, a su vez, imitando a Dios, amar a Dios y a los demás. Los creyentes deben ser imitadores de Dios, como hemos leído, y deben de andar en amor, como Dios les amó, como Dios es amor, ellos deben de amar a Dios y al prójimo. Ese amor debe ser abnegado. Hemos leído, imitad a Dios. El amor de Dios es abnegado. Es un amor de iniciativa, de sacrificio, de entrega. Ese es el amor que deben tener los creyentes. Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El modelo de amor en el que viven los redimidos, los convertidos, no es cualquier modelo de amor. Es el amor de Jesús. El amor que le llevó a entregarse a sí mismo por los suyos, por su pueblo. El amor que le llevó a dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, es, como hemos dicho, un amor de iniciativa, de entrega y de sacrificio. En 1 de Juan 4:10 se nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor de Dios en Cristo. Él nos amó primero
Él nos amó hasta el sacrificio. Y ese es el amor que debe estar en los creyentes, en los convertidos. Los creyentes imitan a Dios no solo en su amor, sino también en su santidad. Dios es santo. Y los creyentes imitan a Dios cuando viven en santidad, porque los que son santos heredan el reino de Dios. La santidad es fundamental en la vida de un redimido, de un convertido. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No heredarán el reino de Dios aquellos que viven practicando el pecado. Por eso un redimido, un verdadero hijo de Dios, un convertido en hechos y en palabras, es santo, imitando al Dios santo. Y el texto que hemos leído nos habla de los hechos, cuando dice fornicación, inmundicia, avaricia, no se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero también habla de palabras. Dice que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Por tanto, la vida, las obras y el habla de un creyente debe ser una vida y un habla limpio, santo. Un creyente no debe vivir de forma inmunda. Un creyente no debe de hablar de cualquier manera. Un creyente no debe tener palabras deshonestas, los tacos, las palabras malsonantes, ni necedades, esas bromas tontas, esas estupideces que algunas personas dicen sin sentido, ni truanerías. Las truanerías son las jergas, las palabras de aquellos grupos marginales o de aquellas personas que quieren distinguirse de la sociedad por su forma de hablar. Un creyente debe ser limpio en su conducta y debe ser limpio en su habla. Por tanto, la santidad debe estar en la vida de un creyente, de un convertido. Por ella, el creyente, el convertido, evita caer en vanas palabras engañosas. El mundo está lleno de modas, costumbres, tradiciones, según los rudimentos del mundo, ofrecidas con palabras engañosas, vendidas como la rectitud, la justicia, vendidas como el comportamiento más correcto posible. Así es el mundo. Y lo hace con palabras. Hace poco hablábamos de esto. La lengua como instrumento de maldad, como instrumento para legitimar el pecado. El creyente es santo y evita caer en las vanas palabras engañosas de los incrédulos. Dice Efesios 5, 6 al 7, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Por tanto, los convertidos de verdad viven imitando a Dios.
imitándole en el amor expresado por Cristo, y viven imitándole en la santidad, siendo santos en sus obras, en sus palabras, siendo santos, apartándose del mundo, de sus hechos, de sus tradiciones. Los convertidos tienen un modo de vida en el que imitan a Dios. Pero también los convertidos tienen un modo de vida en el que viven como hijos de luz. Viven como hijos de luz. Antes de ser salvos, los creyentes estaban en tinieblas, igual que los demás. Pero ahora, una vez convertidos a la luz, deben irradiar la luz del Señor. Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y en Efesios 5:8, el apóstol Pablo dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. La luz de los creyentes es una luz reflejada del Señor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y aquellos que estamos en Cristo, aquellos que tenemos la luz de Cristo, reflejamos al mundo su luz en la medida en que mostramos al mundo a Cristo. Dice Colosenses 1:13, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz del Señor. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Y el Señor mismo hace que sus hijos den luz, sean luz, mediante el fruto del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:8 al 10, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta es la luz que el Señor quiere que los creyentes transmitan al mundo. La luz de la bondad, de la justicia, de la verdad. La luz, en definitiva, del carácter de Cristo, que es dado a los creyentes por el Espíritu Santo mediante su fruto. ¿Cómo irradian los creyentes la luz del Señor? Irradian luz cuando evitan participar en las obras oscuras del mal y las reprenden. Aquellos que son luz deben iluminar en medio de las tinieblas. Aquellos que son luz no deben ser alcanzados por las tinieblas, no deben ser contaminados por las tinieblas, no deben perder su luz. Por el contrario, deben dar luz, transmitir luz, despejar las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 5:11 al 13, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo primero, por tanto, que debe hacer un creyente, un convertido, es, mediante la luz de Dios, es disipar las tinieblas a su alrededor, no dejarse influir por ella, alcanzar por ella.
Por el contrario, el creyente debe poner luz donde hay oscuridad. Ese es el estilo de vida de un creyente, de un convertido. Arrojar luz, ser luz. Un creyente irradia luz, un convertido irradia luz cuando anda sabiamente. Dice Efesios 5, 15 al 18, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este texto que hemos leído es muy importante porque nos muestra en qué consiste ser luz. Antes hemos visto que despejar las tinieblas, no dejarse contaminar por ellas, pero este texto recién leído nos muestra que el creyente, desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de su misión en este mundo oscuro, debe con su sabiduría vivir de una manera que glorifique a Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquellos que no conocen a Dios pierden el tiempo, emplean mucho tiempo en cosas vanas, en cosas de esta vida que muchas de ellas no valen ni para esta vida y por supuesto menos para la vida venidera. ¿Cuánto tiempo pierden algunas personas? ¿Cuánto tiempo pierden en la televisión, en otras prácticas de divertimento, de ocio, en conversaciones? ¿Cuánto tiempo se pierde? ¿Cuánto de la vida se malgasta inútilmente? El creyente, el convertido, aquel que vive en luz, anda sabiamente. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Emplea su tiempo con sabiduría. Emplea su tiempo con una jerarquía de valores en la que lo verdaderamente importante para esta vida y para la venidera es aquello a lo que le dedica tiempo. Un creyente dedica tiempo a las cosas de Dios en primer lugar. Dedica tiempo a ir a la casa del Señor, a escuchar la palabra de Dios. Emplea tiempo en leer la Biblia, en orar, en servir al Señor, en ayudar a los hermanos en la fe, en obrar el bien. Esas son las cosas que ocupan prioritariamente el tiempo de un creyente. Claro que tiene que trabajar, claro que tiene que hacer las cosas cotidianas, pero le dedica a esas cosas el tiempo justo, no más, el tiempo justo. Un creyente no debe dormir más de lo que necesita, no debe de descansar más de lo que necesita, no debe de dedicar al ocio o a cosas vanas más del tiempo justo. No debe de hacerlo. Sabe que el tiempo es breve. Primero el Señor, después la familia. Un creyente dedica tiempo a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos,
a la familia en la carne, dedica tiempo. Hay personas que no dedican tiempo a sus seres queridos, no les dedican tiempo. Así pues, un creyente, alguien que es verdaderamente convertido, que es luz, usa sabiamente el tiempo, porque busca en todas las cosas la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos. Un creyente busca la voluntad de Dios en todas las cosas que hace. ¿Es esto lo que el Señor quiere para mí? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a esta o aquella otra actividad? El creyente busca hacer siempre la voluntad de Dios. Y termina el texto de Pablo diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta última parte nos habla del uso legítimo, correcto, de aquellas cosas que son en sí mismas buenas. En principio, la palabra de Dios no nos prohíbe beber vino. Lo que prohíbe es emborracharse, embriagarse. Eso lo condena la Biblia. Y es lo que dice el texto. No os embriaguéis con vino. No dice no bebáis vino, sino no os embriaguéis. Por tanto, el texto está hablando del uso correcto de las cosas legítimas. Aún las cosas legítimas deben ser usadas con sabiduría por los cristianos. No podemos vivir para trabajar. No podemos vivir para disfrutar, para comer. No podemos vivir para esas cosas. Ya hemos dicho muchas veces, y es la frase tan conocida por tantas personas, aquello que se dice de no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. No hay que vivir para comer, sino que hay que comer para vivir. De esto nos está hablando el apóstol Pablo. No hay que embriagarse con vino. Se puede beber un poco de vino, se puede comer, se puede hacer tantas y tantas cosas que son buenas y legítimas, pero sin pasarse. Porque cuando un creyente abusa de las cosas legítimas, las convierte en malas ante los ojos de Dios. Por tanto, los creyentes irradian luz cuando andan sabiamente, cuando viven sabiamente. Los creyentes irradian luz cuando el Espíritu Santo les llena con su poder y gracia. Les llena con su poder y gracia. Dice Efesios 5, 18 al 20, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son muy importantes porque nos indican el modo de vida de los convertidos, de los hijos de Dios, de los creyentes. Pero son palabras que deben ser rectamente entendidas. Sed llenos del Espíritu significa que el Espíritu Santo controle y dirija la vida del creyente. Que Él llene la mente, los sentimientos y la voluntad del creyente. De manera que ese hijo de Dios, ese creyente, ese convertido, en todas las cosas que hable, que viva,
tenga presente al Señor. Por eso dice el texto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No significa que tengamos que leernos un versículo los unos a los otros y mencionarnos un versículo como una especie de lenguaje figurado. No es espiritual quien solo menciona la Biblia sin entenderla ni aplicarla en su vida. El creyente conoce la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando habla del tema que sea, de trabajo, habla guiado por la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando habla del matrimonio, habla guiado por la palabra de Dios. Cuando habla de comida o de cualquier cosa, habla guiado por la palabra de Dios. No significa que tenga que mencionar un versículo bíblico detrás de cada palabra que diga, sino que cada palabra que dice el creyente debe estar avalada por la enseñanza de la palabra de Dios. Que si hablamos del trabajo, hablamos de él como un medio por el cual Dios nos da el sustento. Dios nos manda que trabajemos y nos dice que con el sudor de nuestro rostro nos ganemos el pan. Y nos dice que si alguno no trabaja, que no coma. Por tanto, Dios quiere que trabajemos. Pero también Dios quiere que sepamos que el pan nos lo da Él. Por un lado nos dice, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan, por un lado. Y por otro nos dice, en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por tanto, el pan nos lo ganamos con nuestro trabajo y el pan nos lo da Dios. Y el creyente debe saber ambas cosas. Y cuando habla de trabajo, debe hablar de tal manera que por un lado, pues, hable de su dedicación, de su esfuerzo, de su puntualidad, de su buen hacer en el trabajo, pero también de la confianza que tiene en el Señor. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por tanto, el creyente trabaja y confía en el Señor. Trabaja hasta sudar la frente para ganar el pan y confía en que el Señor le da el pan. Y esta combinación de todo lo que dice la palabra de Dios en la boca del creyente es lo que quiere decir este texto del apóstol Pablo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con la palabra de Dios, porque como sabéis, esto de salmos, himnos y cánticos espirituales no son más que tipos de salmos, en los cuales hay una enseñanza de Dios muy importante sobre la vida, como también puede ser Proverbios o como cualquier otro libro de la Biblia. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Otra forma de tener a Dios en la boca es darle siempre gracias por todo. Gracias a Dios que tenemos hoy que comer. Gracias a Dios que estamos sanos. Gracias a Dios que nos hemos recuperado de esta o de aquella enfermedad. En definitiva, irradia luz aquel creyente que en su boca
tiene a Dios de forma correcta, porque la enseñanza de la palabra de Dios impregna su mente, sus sentimientos y su voluntad, de manera que lo que dice sobre cualquier asunto lo dice desde la fe, desde la confianza, desde la gratitud, desde el amor a Dios. En definitiva, lo dice en la voluntad del Señor. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del tipo de vida de los convertidos. Y hemos visto que los convertidos viven imitando a Dios. Los creyentes imitan a Dios amando con el amor expresado por Cristo en la salvación. Ese amor es recibido por ellos cuando conocen a Dios. Y ese amor es el que deben mostrar los creyentes en sus vidas. Dios, al prójimo, a los hermanos. Los creyentes imitan a Dios viviendo en la santidad de aquellos que heredan el reino de Dios. Esta santidad es en obras y en palabras. Esta santidad evita caer en el pecado del mundo. Esta santidad evita tropezar. Evita que el mundo nos contagie su inmundicia. Los convertidos viven como hijos de luz. Antes de ser salvos, los creyentes estaban en tinieblas igual que los demás. Pero después de su conversión, irradian la luz del Señor mediante el fruto del Espíritu. Y nos preguntamos cómo irradian los creyentes la luz del Señor. Y dijimos que cuando evitan participar en las obras oscuras y las reprenden. Y cuando andan sabiamente en el Espíritu Santo. Dice Mateo 7, 16 al 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Que Dios te bendiga. Y si eres un convertido, que tengas el tipo de vida que tienen los convertidos de Dios en Cristo. Amén. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará.
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque nos muestra que tus hijos, aquellos que han sido convertidos por ti, por tu Santo Espíritu y por tu palabra, aquellos que han sido iluminados para alcanzar el conocimiento de ti y de la salvación, porque estas personas, Señor, tienen un tipo de vida que tú nos muestras en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es este tipo de vida, a entender que los convertidos te imitan, Señor, imitan tu amor y santidad, que los convertidos viven en luz, en tu luz. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que la vida de los convertidos no es lo que cada uno quiera ser, sino que es lo que tú quieres, que seamos en ti, en tus fuerzas, en tu poder y en tu gracia, y que nos revelas en tu palabra. Te seguimos, Señor, pidiendo por los enfermos, para que los sigas ayudando, oh Padre. Te seguimos dando las gracias por la sanidad que sigues dando a algunas personas, como Carmen Teresa, como Susana, como Ángeles. Te seguimos pidiendo por Pilar, la madre de Patricia. Te seguimos pidiendo por Moisés y por su familia, por los mayores de edad, por los sanitarios, por los que tienen trabajos que están expuestos a la pandemia. Te seguimos pidiendo, Señor, que nos libres del mal y del maligno. Bendito seas, Señor. Ayúdanos en todo lo que te hemos pedido y te damos gracia porque sabemos que eres un Dios bueno y que nos darás a su debido tiempo aquello que es tu voluntad. Gloria a ti, Señor. Bendito seas por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.